Hola, ¿qué tal? Hola de nuevo, mis queridos tertúlidas. En esta ocasión les traigo a la venta... En esta ocasión les presentamos por primera vez una invitada que fue finalista en el último y primero torneo nacional de magia del 2022 y hasta ahora en abril estamos teniendo el gusto de recibirla como invitada. Hola, ¿qué tal? Luz Nariñán. Y como siempre, bueno, tenemos al profesor Genofonte, que está a cargo de las cuestiones técnicas que nunca funcionan, y me tienen a mí a cargo del orden de este lugar que nunca funciona. Entonces, sin más por el momento, porque ya nos alargamos un poco con la pretertulia, creo que vamos a pasar al tema que nos tiene reunidos el día de hoy, que fue un tema que acordé con Luz como primer tema de una serie de tertulias que vamos a estar haciendo yo creo que a lo largo del año, y espero que de más años. Sería la familia Gaunt y los personajes olvidados de la historia, los personajes ignorados, pero vamos a empezar por los Gaunt. Entonces, normalmente doy yo una pequeña introducción, pero esta vez quisiera que Luz me contara lo que opina acerca de este tema, porque fue ella quien lo propuso, y entonces me gustaría saber qué es lo que has pensado, Luz. Adelante. Pues, bueno, los Gaunt, para los que no están viendo y que a lo mejor no los conocen, son la familia de Voldemort, la familia mágica de Voldemort, porque todos sabemos que él tiene su nombre Tom Riddle, que fue su papá, que fue Muggle, y ahí todos creen que, bueno, creo que muchos hay esa confusión de que pensaban que él era el mago, y no. Aquí los Gaunt son los que son descendientes de Slytherin. ¿Y por qué sabemos que son descendientes de Slytherin? Porque Salazar Slytherin era de los pocos magos que hablaba Parcel. Y ellos se comunicaban en Parcel. Eso es algo que todos ignoran, o bueno, no todos, la mayoría. Y en realidad nadie es consciente de que Voldemort sí llegó a tener una mamá, su mamá vivía con su hermano y con su papá, que es Sórbolo. ¿Y quién es Sórbolo? A lo mejor lo han escuchado por el anillo. El anillo de Sórbolo era el que tenía la piedra de la resurrección. Y de aquí también se viene otra teoría, bueno, que esa después la vamos a ver, acerca de los Peverell. Cómo se relacionan los Peverell con los Gaunt y con Slytherin. ¿Ok? Ok. No sé, ¿quieres decir algo, la verdad? No, bueno, sí quiero decir una cosa, pero solo una. En inglés, el nombre original de Tom era Tom Marvolo Riddle y su abuelito era Marvolo, porque esto es un anagrama, que es una figura retórica en donde si tú cambias el orden de las letras se pueden formar nuevas palabras. Por eso sabemos que es Tom Marvolo Riddle, I am Lord Voldemort en inglés, y en español, muy hábil traductor, lo cambió por Tom Sorbolo Riddle, y en el Riddle cambió la I latina por una Y a manera de que el anagrama quedara como Soy Lord Voldemort. Entonces, Luz, me gustaría que nos siguieras platicando y si necesito intervenir ya te aviso. Ok. Bueno, a mí la verdad es que sí, yo soy de esas personas que les gusta tener como todo el contexto de la historia, porque tú a lo mejor dices, bueno, ¿y por qué Voldemort se hizo malo? O sea, ¿por qué él nació así? Aquí el asunto fue que su mamá utilizó una poción de amor para enamorar a Tom Riddle. Obviamente, pues, por esa misma razón, él es así, porque aparte lo abandonan. En cuanto a Tom Riddle, padre, se da cuenta, se libera del hechizo y se da cuenta de que pues, está con alguien que no quiere, que ni siquiera en realidad conocía, la deja y ella pues obviamente queda devastada y cuando nace Tom va y lo abandona en el orfanato. Bueno, esto no pasó exactamente así, déjame intervenir a ver si están de acuerdo conmigo o si no están de acuerdo conmigo. Aquí lo que sucede es lo siguiente. El mundo mágico se rige por reglas, como estábamos hablando en la pretertulia hace un momento, y al parecer con Tom Riddle se descubre
que si tú concibes a un hijo bajo una poción o un hechizo de amor que crea pues obsesión y no amor verdadero, ahí hay una alteración en donde la persona nace sin la capacidad de amar, o cuando menos esto fue lo que pasó con Lord Voldemort. O sea, es más bien una cuestión mágica. Sí, y bueno, por otro lado, cuando Merope Gown va al orfanato, pues vaya directo a tener al bebé, y no es que lo abandona, sino que se muere en menos de una hora. Alcanzó a ponerle el nombre, no sé si te acuerdas. Sí, le dice, pero en realidad, o sea, ella no lo quería, ¿estás de acuerdo? Porque lo Yo creo que no mencionan, o lo sea, quería, yo también creo que no quería tener el bebé, no porque no quisiera el bebé en sí, sino por su no, porque situación ya no particular. tenía, ajá, Ella lo ya que no quería tenía era todo. tener a su amado, o sea, ella realmente estaba obsesionada con Tom Riddle, Ahí padre. justo acabas de decir algo. ¿Realmente amaba ella a Tom Tom, Riddle o nada yo más no estaba creo que lo obsesionada, amara, ¿no? porque si tú realmente amas a alguien, no haces eso. Le puedes seguir confiriendo la capacidad de decidir, aunque eso te cueste la vida y el dolor de que esa persona no te ame de vuelta. No le darías una poción. Ella estaba realmente obsesionada con el Muggle tan bonito que veía y con el que soñaba estar en una vida diferente del maltrato que vivió con su padre y su hermano. Entonces, pues sí, yo también creo que ella no quería tener el bebé, pero porque sabía que no tenía con qué mantenerlo. Ella ya no quería vivir porque lo único que quería era estar con la persona a la que ella había hechizado. En el momento en el que ella se da cuenta de que está tan mal lo que está haciendo y le devuelve la capacidad de razonar a Tom Riddle y él la deja, ella pierde totalmente las ganas de vivir. Entonces, ni por el bebé pudo mantener esas ganas. ¿Y cómo puede impactar eso en una persona? Incluso si no hubiera nacido de una poción, de una concepción hecha bajo los efectos de una poción de amor. ¿Qué efecto hubiera tenido en cualquier bebé que te digan que a tu mamá ya no le importó vivir por ti? Eso le pega a cualquiera, mago, bajo hechizo de amor o no, lo que quieras. Obviamente te vuelves una persona resentida y mala. No todo el mundo reacciona igual, todos somos muy diferentes. Pero además aquí no olvidemos que Tom, además ya traía un antecedente de varias generaciones de endogamia. Ya estaban medio locos. Estaban como... Tú lo podrás definir mejor que no, tú eres psicólogo. Pero por la endogamia se habían estado volviendo locos y tenían unas ínfulas de grandeza así bien enfermas. Eran de Monterrey, ¿no? Como la de su abuelo. Sí, ya. Sí, claro, o sea, ya estaban ya mal. Se estaban dando cuerda. Exacto. Sí, como los de Monterrey. En Monterrey. esta locura y se le juntó todo al pobre de Tom, que era de regiomontano, por lo que diríamos acá en México. Monterrelleno se les dice. Monterrelleno. Sí lo pensé, pero el que habla mala quieres tú. Ahora, es curioso porque nos burlamos mucho de la gente del norte con este asunto, pero no es exclusivo del norte del país, más bien es un asunto de comunidades más amplias, menos amplias, más separadas, menos separadas y más o mejor o peor comunicadas entre ellas, ¿no? Porque, por ejemplo, sucede mucho en Oaxaca. En Oaxaca hay mucha gente que la mitad del pueblo se apellida igual, ¿no? Aquí en Guanajuato sucede, ¿no? Que la gente se apellida igual en Michoacán, ¿no? Pero justo dependiendo de la población específica y de los medios de transporte que tengan, pues eso te da oportunidad de ir y conseguirte novia en el otro ranchito, por ejemplo, ¿no? O en el otro pueblito. Sí, justo. ¿No? Sí, claro. Digo, si tienes, por ejemplo, hablando del rancho acá donde vive la familia en Guanajuato, pues hay como 20 ranchos entre Dolores y San Miguel y conoces a mucha gente, ¿no? Y todo está muy cerca. Pero, hablando de la situación del norte del país, las distancias se alargan de una manera ridícula, ¿no? Entonces, un viaje de 3 horas para ellos es completamente normal, ¿no? Y dices, no manches, 3 horas está re lejos, ¿no?
Entonces son diferentes formas de vida, ¿no? Que a veces se nos olvida. Ahora, hablando justo de esta parte, el caso de los Gaup no era esto, no era una limitante, la... Ahí se nos trabó luz. Vieron varias veces que se me traba y luego se recupera así rápida. Ah, ya así se recupera rápido. O sea, sí, justo el asunto no es tanto de limitaciones de transporte, sino de cómo ellos no querían reproducirse, ¿no? Llevaron este asunto de la pureza no querían de la reproducirse sangre. Con otras personas. Con otra persona, porque... sí. Llevaron Ajá. este asunto de la pureza de la sangre al extremo, ¿no? Y es lo que a final de cuentas termina creando los problemas. Cosa que vimos, por ejemplo, con mucha de la realeza europea, ¿no? En la que justo por mantener el control de los reinos y por mantener... ¡Salud! Gracias. Por mantener esta pureza de la sangre, terminan teniendo, por ejemplo, los descendientes rusos tenían, ¿cómo se llama esto? Hemofilia, ¿no? Hemofilia. O los españoles que tenían así las quijadotas, ¿no? Háblele. Perdón, estoy leyendo los comentarios. Es que ahora sí me acomodé bien las chimeneas para ver todo. Lo cual no fue muy efectivo para acomodar el audio, pero bueno. Son muchos detalles, ¿no? Ahí sociales, culturales que influyen en la parte de los Gaunt, ¿no? Y que creo que son importantes y que a final de cuentas el que hayan quedado fuera tiene mucho que ver con lo que comentaban hace un rato, ¿no? Cómo muchos de los participantes dentro de las películas lo consideraron una serie para niños, ¿no? Y hay cosas que se consideran más adecuadas o menos adecuadas para niños dependiendo de cada uno, ¿no? Porque cambia también la percepción de cada persona, qué es lo que debe un niño saber o no, ¿no? Qué es lo que un niño debe vivir o no. Las diferencias en la educación de nuestra misma sociedad varían muchísimo. Sí, es verdad. Yo también creo que una cosa es lo que nosotros digamos un niño no debe saber y otra cosa es lo que la persona sabe, a veces hasta de la casa de junto, ya no digamos entre pueblos, entre ciudades y entre países. En el mismo momento, ahora imagínate con una diferencia de 10 años. Exacto. Hace 20 años tú no escuchabas a un niño manejar el concepto de lo que era una persona gay. Ahorita los niños lo saben y lo ven normal y a nadie le ha hecho daño. Exacto. Entonces es recuestionarnos otra vez qué es lo que puede o qué es lo que no puede ver y saber un niño. Eso sería importante de analizar en algún momento. Pero bueno, volviendo un poco a la familia Gaunt, porque en eso estábamos que no. Ellos ya tenían estos antecedentes de endogamia y de locura por endogamia, cuando además viene y le cae al último descendiente la situación de ser concebido bajo una poción de amor, porque sabemos que amor no se puede crear de la nada y que no hay capacidad de crear amor mucho menos con una poción. El amor se crea a base de esfuerzo o de que tuviste suerte, no más. O que lo bajas de internet. Que lo bajas de... Esa es otra historia. Sí, exacto. Entonces, o sea, aquí esa fue la cuestión, de que se le fueron todos los problemas que ya traía arrastrando y luego, como dices, metes un filtro de amor que sabes que el resultado no va a ser el que esperas. Así todo es. eso, todo eso, o sea, todo eso fue una bomba. Sí, que terminó por crear ahí como un glitch en la historia del mundo mágico, que además siempre termina repercutiendo en la historia del mundo Muggle, porque no sé si se acuerdan, probablemente no se acuerdan, pero la Segunda Guerra Mundial termina en 1945
mismo año en que Dumbledore vence a Grindelwald. Grindelwald, exacto. Ahí hay cosas medio truculentas que no nos han explicado abiertamente, pero que ahí están. Y que nos vamos a quedar con la duda, aparentemente. Y que nos vamos a quedar con la duda, aparentemente, porque alguien cortó la saga de Animales Fantásticos. Pero la cosa es que, si ya sabemos esto, y Voldemort estaba tomando el poder más o menos por los años de la Guerra Fría y demás, ¿qué tanto influye realmente la comunidad mágica en la Muggle, por más escondida que quieras que esté? Al final tienen sus propios intereses. Y al final... Siempre va a repercutir. Es que siempre va a repercutir. Exacto. Y al final crea una grieta ahí que no debería haber habido. Y es ahí donde viene ya mi teoría personal. En que al final, cuando tú faltas a lo que los griegos llamaban latiné, si tú faltas a lo que es como lo que te toca, por decirlo en mexicano, más que el destino, pues lo que te toca a ti hacer, o te sales de esa burbuja de lo que a ti te concierne, como hizo Voldemort, que él no quería ser considerado un humano, ni siquiera un mago superior a los magos. Él quería ser poco menos que un dios. Él quería que todos le rindieran alabanzas, que se postraran a sus pies, matar a quien fuera. Terminó con vidas que no debían haber terminado. Llega un momento en que el propio universo dice por sí mismo, oye, espérate, esto no tenía que estar pasando así. O sea, hay cierta capacidad de juego, como la psicohistoria de Ari Seldon, no sé si leyeron la saga de las fundaciones de Isaac Asimov. Hay cierta capacidad de juego, pero al final las cosas se van moviendo de cierta manera que está de alguna manera predestinada a los pueblos. En este caso eran los diferentes planetas. El universo, a lo mejor no conscientemente, pero tiene que volver a regularse, porque no puedes hacer lo que te dé tu sacrosanta gana, o si no, yo hubiera aparecido un virus que matara a todo el mundo y no existiría nada, o yo hubiera aparecido un malo que matara a todo el mundo y no existiríamos nadie. Entonces empieza a... El asunto es que no sabemos si hubo realmente un virus que acabó con poblaciones, que acabó... Pues sí, pero por eso ya no están ahí, y por eso nosotros sí seguimos aquí, porque eso no pasó, porque hay un cierto equilibrio. Hay un fenómeno bien raro. La variedad genética humana es relativamente pequeña. Entonces, hablan unos de quizá un evento de un supervolcán o algo pasó, pero la especie humana se vio reducida a aproximadamente menos de 10,000 individuos en todo el mundo. En algún momento. En algún momento, y somos todos descendientes de esos 10,000 individuos. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de todas las poblaciones esparcidas en África, más los poquitos europeos que lograron sobrevivir. Y ese es interesante cómo justo las personas con raíces europeas, más o menos, tienen... justo hablando de genética, sí tiene que ver con los Gaunt, para que no digan que no me estoy dando datos a lo loco. A lo loco no, desordenadamente sí. Ordenados, nada. Bueno, la gente que tiene ascendencia de poblaciones originariamente europeas, muchos de ellos son híbridos. Es decir, que en algún momento sus familias o sus grupos se hibridaron con neandertales, alguna gente de Asia, de algunas partes de Asia, se hibridaron con los florensis, y por ahí hay otra población de otra especie humana, posiblemente también en Asia. Pero es justo como la reducción de las poblaciones crea ciertos patrones, y es algo que pasa mucho con la población mágica. La población mágica en Europa, que es el caso que estamos viendo, está desligada del resto de las poblaciones humanas, ¿no? No se relacionan, vuelven parias a los miembros de las familias que no cuentan con, digamos, magia tan evidente, ¿no? El caso de Neville, ¿no? El caso de Filch,
¿no? El caso de la señora, ¿cómo se llama la vecina Arabella Fig. La señora Fig. Ajá, el caso de la señora Fig, ¿no? Entonces son gente que queda fuera de ambos mundos porque no tiene ni las habilidades necesarias para poder comportarse, para poder relacionarse con el resto de los humanos, pero tampoco forman parte de la comunidad mágica. Y aquí a los Gaunt les pasó algo similar. Ellos, al estar tan enfocados en este asunto de la genética y de la magia, yo creo que es más bien un trauma, un miedo que tienen respecto a lo que podría pasarles si se relacionan con otros humanos. Ajá. Que perderían el poder o la, digamos, el prestigio que a lo mejor tenían, aunque la familia... El poder sería el prestigio, porque así como que poder, estatus y dinero no tenían. Ellos sentían que todos sus estatus venían de la pureza de sangre. Ellos lo que querían era conservar lo que era la sangre pura. Era, o sea, como su objetivo. Pero al final de cuentas eso les pegó en la jeta y les fue contraproducente porque terminaron convirtiéndose en como estos que vivían en Australia y que cuando los encontraron resultaba que eran como 4 o 5 generaciones que eran todos descendientes y se daban todos contra todos, ¿no? Ajá. y terminaron siendo afectados seriamente, ¿no? Por el asunto de la endogamia. De la genética. Sí, es correcto. Aquí pues los Gaunt de hecho pues se extinguieron. Probablemente hay otras ramas de ellos o de familias alternas por ahí. Porque era lo que decía el abuelo, que ellos eran los últimos descendientes de Salazar. Y, o sea, él era lo que quería conservar. Hasta donde sabían, ¿no? ¿Mande? Hasta donde sabían también, quién sabe. Hasta donde sabían, exacto. Uh-huh. Pero a fuerza, o sea, se quisieron empeñar en eso, lo único que lograron fue, pues, Morfin se murió sin hijos, Marvolo se murió solo, porque creo que, bueno, hasta donde se cree, no se sabía preparar de comer, y Merope huyó con un Bill Muggle. Entonces, Baldomero, ¿qué terminas provocando? No se reproduce, aunque según el nuevo canon según el legado maldito sí, pero hazme el favor, o sea, ¿tú de dónde ves que Voldy hubiera tenido las agallas para acercarse tanto a alguien y tener un hijo? O sea, obviamente no, ya estaba tan loco que jamás hubiera podido acercar a alguien de esa manera, y es evidente que no quería que alguien le hiciera competencia. No, él no creía que hubiera ya algo más allá de él, o sea, literalmente él se creía el non plus ultra. Entonces, por supuesto que no iba a tener un hijo. O sea, a mí eso me queda clarísimo que es una reverenda tontería, ¿no? Volvamos al canon lógico. Entonces, ¿cómo crees tú, Luz, que los personajes olvidados, en este caso los Gaunt, le restan o le confieren peso a la historia? Que finalmente por algo estamos hablando de ellos como personajes olvidados, no solamente de ellos tal cual. Yo creo que sí tienen un peso muy importante en la historia, porque finalmente, o sea, Voldemort es el villano. Aquí él se lleva la mitad de la historia. Y de ahí salió. Exactamente. Okay. Y aparte, ya aquí te está involucrando otras historias más, que son a los Peverell, que son, en este caso, a Salazar, y tú dices, bueno, pero pues, ¿por qué, no? Finalmente, sin ellos no tendríamos ni las reliquias de la muerte, que es una de ellas, ni Horrocruxes. Bueno, uno de los Horrocruxes, que es el guardapelo, que viene de Salazar y también lo encuentran ahí. ¿Estás de acuerdo? Sí tiene un peso importante en la historia, el por qué no lo mencionan. ¿No crees finalmente? Ay, sí. Mucho para que no mencionen nada. ¿No crees finalmente que de algún otro lado hubiera sacado Voldy para hacer sus Horcruxes? Sí. Yo creo que de algún otro lado hubiera sacado, ¿no? Bueno. No, claro.
Pero para él eran reliquias como sumamente importantes. Importantes. ¿Por qué? Porque tiene algo de cada casa. Sí, así es. Ese poder original. Exacto. Ya no alcanzó a llegar ahí. Pero sí, efectivamente, es algo importante que hubiera estado bien mencionar, que finalmente parte de los Horcruxes eran objetos que habían sido de sus ancestros. Sí. Que se supone que por herencia le tocaban a él, excepto por el hecho de que lo sacaron de la familia. Él ya no era un digno heredero de la familia, según hubiera sido para Marvolo y Morfin, porque pues ya no tenía la sangre pura. Sin embargo, él ya estaba tan loco que él decidió ignorar eso, como cierto semijudío que conocemos finalmente, por ahí. Es a lo que voy. Él era los judíos. Ajá, él era mestizo, pues esto es obviamente un espejo de Hitler. Justo. Entonces, como así como Hitler era en parte judío, Voldy era en parte mogul. Y eso a él le pesaba mucho, pero pues sí ya. Y por eso que eran los moguls. Sí, claro. O sea, el chiste era aplastarlos y tratar de ocultar lo que él era también. Exacto. ¿Tú qué opinas de eso, Genofón? Te oigo muy callado por estoy pensativo porque ahí justo gran parte de la digamos metáfora que trata de presentar Rowling con Baldomero es justo este asunto de ¿cómo podríamos llamarlo sin que nos censuren aquí, ¿no? También es otro problema, ¿no? El no ¿de la negación? Sí, el asunto es justo. Hay dos problemas, ¿no? Por una parte, digo, a ver si no nos desmonetiza, ¿no? O sea, es una clara referencia a la Alemania nazi, ¿no? ¿Pero por qué no te iban a desmonetizar solo por decir nazi? Porque te desmonetizan por muchas cosas. Por estornudar luz y estornudar. Sí, híjole. Entonces, digamos, ahí tenemos la problemática de que lo estamos viendo desde la perspectiva inglesa, desde la perspectiva de Rowling, y no estamos considerando qué otras perspectivas pudo haber tenido, ¿no? ¿Qué había en ese discurso que hizo que bastante gente lo considerara adecuado y lo siguiera, ¿no? Y que hasta el momento se sigue replicando. ¿Te refieres a los mortífagos? No, me refiero a aquí en la vida mogul, ¿no? Porque estoy hablando de cómo Rowling intenta hacer una... Es que a nosotros nos lo han pintado como lo peor de lo peor de lo peor, y solamente nos están contando la parte peor. Sí, claro. Y hubo gente a la que le contaron otra historia, otras personas a las que le dijeron es que tú eres más bonito, es que tú eres mejor, es que tú vas a tener privilegios, y no se enteraron realmente de las atrocidades que estaban pasando por otro lado. Y eso tiene que ver con situaciones actuales, ¿no? O sea, lo que está pasando ahorita en el este de Europa tiene mucho que ver con esto, ¿no? Cómo están resurgiendo todos estos grupos. O sea, hay algo en este discurso que termina siendo atractivo para la gente, ¿no? Y es el mismo asunto de cómo Voldemort a mí me parece un personaje muy plano comparado con otros, ¿no? Creo que Voldemort, aunque sea meme, Voldemort termina siendo un adolescente de 15 años que está haciendo berrinche, ¿no? Con mucho poder, pero pues sí. No hay mucho más dentro de él, por así decirlo. El asunto es cómo estos discursos se van condensando y van teniendo peso, porque Voldemort a final de cuentas también es digamos un producto de su familia, producto de las ideas que están, aunque no se las hayan transmitido directamente porque no tuvo contacto con ellos, pero está toda esta historia, ¿no? Y si sabemos que algo era Tom Riddle, era
que era súper ñoño. Entonces Sí. el güey busca acerca de su historia porque busca entender qué es lo que le pasa, busca entender su propio contexto. Y es que eso en particular no está mal, el problema es cuando lo llevas a los límites. Sí, claro, pero finalmente él mata a su familia. Sí, claro, y el asunto es que él no tuvo el contexto, no tuvo quien lo contextualizara adecuadamente, ¿no? Y creo que ahí fue un error serio de Dumbledore, el haber subestimado los efectos que podía tener un las repercusiones que iban a causar en exactamente, ¿no? Sí. ¿Pero a qué te refieres? ¿Al encuentro que tuvieron en el orfanato? No, me refiero a él como director, ¿sabes? Él no era director en identificas. ese tiempo. Pero de todas maneras, no, pero él no era director. ¿Todavía era Dippet? No. Sí, Sí. Armando Dippet estaba. Entonces, Dumbledore estaba de profesor de defensa. De defensa contra las artes oscuras. Exactamente. No, ahí en la cámara secreta, Tom Riddle, Voldy dice que, el Tom del diario dice que era el profesor de transformaciones. Transformaciones. Pero ya después se ve que antes, en los 20, 30, era de defensa, que se cambió de materia después. Porque ahí ya cuando pasa lo de la cámara secreta era el 43. Sí, claro. Como profesor de transformaciones, tú como profesor te das cuenta de Dumbledore nunca dejó de ser político. Entonces él más bien se mantuvo en Hogwarts para contenerse a sí mismo. Pero que en algún momento Dumbledore omitiera a un estudiante tan talentoso y con tanto potencial, se me hace muy raro, ¿no? O sea, digo, no lo hace. ¿Por qué dices que lo omite? Porque no lo hace, es que no hace lo mismo que Slughorn, ¿no? Que Slughorn coleccionaba ¿cómo se llama esto? Coleccionaba estudiantes, ¿no? Ajá. Sí. Pero Dumbledore estuvo durante por lo menos 3/4 partes de un siglo juntando gente para evitar el peligro de que surgiera un nuevo Grindelwald. Dumbledore tiene el trauma de Grindelwald y quiere evitar que vuelva a pasar. Entonces Dumbledore mueve por detrás a mucha gente, educa a mucha gente y les transfiere su moral, ¿no? Lo que él cree que es lo correcto y lo que él cree que es lo mejor para todos, ¿no? Siguen a final de cuentas con el mismo discurso y con la misma idea desde que eran jóvenes, ¿no? Ambos. Sí. Y ahí Dumbledore creo que le faltó visión para darse cuenta de las posibilidades que tenía Tom Riddle y de cómo... Sí, él mismo lo admite. Él mismo dice, yo no sabía en lo que se iba a convertir. Y cómo Tom Riddle necesitaba mucho más contexto y mucho más contención de parte de la gente de la comunidad mágica para que le dieran, para que lo pudieran introducir, ¿no? Porque a final de cuentas... Es que nunca llegó a oídos de los profesores que estuviera haciendo actos de intimidación u otras cosas indebidas. Por eso no hubo más. Siempre fue un estudiante. Él siempre fue como un estudiante modelo. Sí, nunca nadie esperaba. Pero es... o sea, ahí estamos hablando de que Dumbledore no cualquiera lo duerme, ¿no? Entonces... a mí me parece... por lo menos sospechoso que no haya intentado jalar a sus filas a Tom Riddle sabiendo las capacidades que él tenía, ¿no? Como sí lo hizo con muchos otros, ¿no? Como los hizo con... Toma en cuenta el momento histórico en el que estás, voy a decir histérico. Toma en cuenta que para cuando Tom Riddle ya terminó la escuela, para empezar, pues empezó a trabajar en Born Universe y luego desapareció. Y no estaban ya en guerra, iban terminando. No estaba Dumbledore pensando en añadir gente a sus filas para ayudarlo a combatir a sus enemigos.
Ya no estaba Dumbledore pensando. Y es que ese problema fue mientras estaba en la escuela. Y el asunto Sí, pero no Dumbledore fue no lo después. sabía, él no sabía. Como No si sabía Dumbledore que- no tuviera las herramientas para saberlo. Pues ese es el asunto. No se le Dumbledore. ocurrió poner suficiente atención. O sea, Pero él es dice que- que claro que pero se es siente arrepentido. Nadie lo esperaba porque, o sea, un alumno que había sido premio anual, todo, o sea, todo como era Percy, era como si dijeras, ay, es que a lo mejor a Percy le hubiera podido pasar lo mismo. Pues no, o sea, Pues casi, ¿eh? todos Bueno, A final de cuentas, Percy terminó trabajando con. ¿Cómo se llama este güey? Fudge. Con Fudge, Con Fudge, con el pero- Cornelio Reina. Y termina siendo. Saludos a Dean Finnegan. Ahora sí ya terminaron de estudiar. Termina siendo una marioneta, Percy, ¿no? Termina haciendo lo que sabe Percy que es incorrecto. Porque Percy tenía esa información y Percy tenía ese contexto. Pero para ¿no? cuando se le abrieron los ojos, él ya estaba atrapado y estaba prácticamente en una situación de rehén. Cosa que con Tom Riddle no pasó, no estaban en una guerra en ese momento y a nadie se le ocurrió, ni siquiera a Dumbledore, que iba a llegar a esos extremos. Él pensó que era un alumno problema normal, que era un hipócrita nada más, que a lo mejor sí se había reformado y que a lo mejor sí estaba arrepentido de lo que había estado haciendo en el orfanato, de robar, de aterrorizar a los niños y demás. A Dumbledore no se le llegó a ocurrir la magnitud del problema al que se estaba enfrentando, o a lo mejor hubiera tenido que decidir matarlo ahí mismo. porque Dumbledore se dio cuenta hasta cuando regresa Tom Riddle a pedirle trabajo, cuando le dice que quiere dar defensa contra las artes oscuras y se lo niega. Ahí es cuando él le dice a Harry, dice, yo ahí me di cuenta que pues había algo mal en Tom. No, pues ahí pues ya me era muy evidente, porque yo estaba al tanto incluso de que existían mortífagos. Pues sí, ya en ese entonces se estaba ya formando estaba imparable. Ya estaba imparable Voldemort para ese momento. ¿Cómo se llamaba? La Orden de los Caballeros de Valburga. Walpurgis. Valburga. Es en Sí. español. Pero con P de perro. Por eso Valburga. Con P Walpurgis es Valburga en español. Sí, es la misma. Sí, es la misma raíz, sí. Uh-huh. Pero pues así es como los conocemos nosotros, los caballeros de Walpurgis. Es que yo leí Fausto y ahí le decía Valburga. Ok, ¿qué más? Regresemos a los ya, el Dumbledore como siempre quiere estar en la foto todo el tiempo. Sí. Pues no, yo siento que ni tanto, porque justamente por eso Dumby no hizo algo más en ese momento. Y bueno, volviendo a los Gaunt's, a ver, ¿qué ibas a decir, Gen? No, que regresáramos a los Gaunt's. Era lo que estaba tratando de decir. Que ahí justo es curioso porque a final de cuentas los Gaunt's son el síntoma de un problema mayor, ¿no? Un problema social más grande, ¿no? Como justo... Y un problema que siempre ha existido, que es el querer sentirnos superiores unos a los otros. No, y no nada más eso, sino el cómo se van rompiendo las relaciones. Salud otra vez. Cómo se van rompiendo las relaciones sociales entre los diferentes grupos y cómo terminan ellos aislados, ¿no? Ellos no forman parte de ninguna comunidad mágica. No, porque viven apartados de... Viven apartados, pero también fue porque el resto de la comunidad mágica de cierta manera los alejó. Ajá. O sea, ya no los... Si quieres, a lo mejor un poco por... ¿cómo decirlo? Por lo extremo de su posición. Pero a final de cuentas no era como que ese discurso fuera únicamente de ellos, ¿no? Ese discurso está presente y tenemos a los sagrados 28, 7. A la comunidad, ¿no? Sí. Sí, o sea, están estos nombres de familia de
donde pesa muchísimo la pureza, ¿no? Y pesa muchísimo la forma en cómo uno se tiene que comportar, con quién se tiene que relacionar, ¿no? Es el caso de los Black, otra familia que termina casi desaparecida, ¿no? Pues de hecho sí desaparece, ¿verdad? No, porque queda Draco. Pero ya no se apellida Black. Pero ella no como es tal, Black, supongo, no, pero ella porque no es ahí va por la línea del patriarcado. Ahí es una bronca también, ¿no? El cómo las líneas y los árboles genealógicos se van entremezclando entre todos, ¿no? Y cuando no se mezclan esos árboles, terminas teniendo troncos torcidos que se secan. Así Sí, es. que fue lo que pasó con Sirius, por ejemplo. Con Morty. Sí, que fueron los últimos. Así es. Y Los últimos varones Black. Black fue el último. Perrito, ¿no? Entonces, no tuvo descendencia. Sí, ya no tuvieron ahí. Y como dices, fue lo Pero mismo pues que fue también cosa por Voldemort. Entonces eso ahí tuvo también mucho que ver Voldemort, porque pues fue el que fue destruyendo muchísimas familias también, evitando que hubiera más. O sea, si no hubiera sido por Voldemort, toda su locura, probablemente hubiera habido otros varones Black, para preservar el apellido, hijos de Regulus y de Sirius. Claro. Porque las tres hermanas, Bellatrix, Andrómeda y Narcisa, pues finalmente eran mujeres, y ya sabemos todos que las mujeres no importan. Entonces, entre los varones estaban Regulus y Sirius, que pudieron haber tenido todavía descendencia, y fue por Voldemort que ninguno de los dos la tuvo. Ese es justo el asunto de realmente los Gaunt eran los últimos Gaunt, porque a final de cuentas ahí yo digo que no, digamos, se es pierden. que no se sabe en realidad, es lo que no se sabe. No se sabe en realidad, o sea, hasta ahorita sí fueron los últimos, pero a lo mejor, ¿y quién no te dice que Marvolo tuvo otro hermano? Sí, porque ahí es justo la duda que tiene Harry, ¿no? Harry le dice a Ron, es que podría ser tú el heredero de Slytherin, ¿no? O sea, nació hace 1000 años y hay tanta gente que quién sabe si realmente eres tú el heredero, ¿no? Digo, ahí ya entendimos, o por lo menos nos dimos cuenta que se referían al Tomasito, pero hay mucha gente que podría ser el heredero de Slytherin, ¿no? Como el que arregló los baños. Bueno, la cámara secreta que a final de cuentas básicamente no la hizo Slytherin, ¿no? O sea, esa cámara termina haciéndola cuando le ponen baños a Hogwarts. Pues cuando menos la entrada, pero no, pues porque ya estaban los túneles ahí, simplemente Corvinus se encargó de que pusieran los baños justo ahí para que pudieran seguir entrando. Exacto. O sea, sí la hizo Slytherin y seguramente con algunos de sus estudiantes. Pero no saben exactamente por qué pusieron los baños ahí. Se encargó Corvinus, eso está en... Te trabaste, Lauro. Rolling A ver, de otra que vez. movió ahí y además ya se fue. Ah. No, es que se me cayó algo. Ya, perdón. Es que entonces ahí lo que pasa es que cuando se dan cuenta de que van a poner baños, justamente hay uno de los herederos de Slytherin ahí que no soltó al basilisco y que no nada, pero que sí se encargó de que pusieran ahí los baños. O sea, empezó a mover ahí como pudo para que pusieran los baños. O sea, literalmente fue a liberar al basilisco. Literalmente. Literal. Ahí luego les explico. Pero bueno, aquí estamos entonces viendo que los personajes olvidados, de los que prácticamente no nos dicen nada, sí tuvieron un peso en la historia. Un peso bien fuerte. Sí, porque de ahí y de todas sus locuras y de todo eso fue que salió un Voldemort. Que si no hubiera sido por las acciones de todas esas personas generaciones antes de él, quizá no hubiera llegado a existir Voldemort. Sí, justo. Sí, claro. Se hace un error en la Matrix y el universo se tiene que regular. Sí, no sí, es cuando...
No sale el mulo. El mulo me suena, pero no creo que era que era ese. Ah, sí, ese es de la saga de las De la saga de las fundaciones. fundaciones. Sí, es verdad. Tiene mucho que no leo la saga de las fundaciones, pero como no te apuraste a volver a ponerme mis libros en orden, la verdad es que me fui otra vez me fui a los de Mary Stuart, de la historia de Merlín. No, Pero manches, no, tengo un relajo con mi Con todo, biblioteca acá. Híjole, tengo como 10,000 archivos. Entre que no archivos sabes de ni qué. tertulias y archivos de libros y archivos de referencias y lo de la escuela y la chica. Tengo 1000 cosas que necesito acomodar. Deberían, o mejor, no deberían de ver como tengo mi servidor porque... Sí, no, es todo Sí, una no, bronca. no, el servidor ahorita mejor ni pensamos en nosotros, también voy a acabar llorando yo en el desorden. Pero bueno, entonces, sí había unos personajes que tenían muchísimo peso, que en los libros se nos mencionan como por encimita, a veces unos cuantos renglones, y si te pones a reflexionarlo hacia atrás, en realidad tuvieron un peso tremendo en cada cosa que sucedió después. Ahora imagínense que tienen que reducir las películas a películas de 2 horas y meter todo ahí. Ni siquiera alcanzan a mencionar por encimita. Y ahora imagínense que además se ponen a alargar las escenas innecesarias, como yo me quejo mucho, por ejemplo, de la Cámara de los Secretos, yo creo que fue la peor en eso. O en la 3, el vuelo del hipogrifo innecesario, nada más para que se vea bonito y los efectos. Cuando dices, realmente importaba todo lo que hablaron en la casa, en la Shrieking Shack, ¿cómo se dice? En la cabaña de los gritos. Todo lo que hablaron ahí, todo lo que les contó Sirius y que no dicen nada. Sí. Nada más echan a correr a la rata por el piano y ahí quedó. Dime si no es un los partidos de Quidditch innecesarios, excepto en la película 5 donde no hay ningún partido de Quidditch. Bueno, pero porque los cancelan. Ajá. Pero pues finalmente sí hay Quidditch en el libro y se cuenta que Ron logró ganar y todo, y no en la película, si tú solo viste las películas ni siquiera te enteraste de eso. Exacto. De hecho yo acabé de ser consciente de que en la 5 ni siquiera había Quidditch, ya que estaba yo estudiando para el torneo, y le dije a mis compañeros, oigan, me acabo de dar cuenta de algo, ¿no? Pero es que la verdad, como a mí nunca me gustaron las películas, pues las veía así como varias veces nomás para ver y para hacer mi coraje y ya, o sea, no me las sé, la verdad es que las películas son mi juego. Por fortuna en el torneo esa parte era grupal. Sí. Así que mi compañero Abraham contestó todo lo de las películas. Saludos, Abraham. Bueno, y también los otros, ¿no? Ilse y Gwen. Pero la verdad es que esas eran mi juego. Ahí sí se las termino debiendo porque así como todos los diálogos y todo, pues me sé los libros, pero no me sé las películas. Y apenas hace menos de un año que me di cuenta de eso. Pero bueno. Y hay una cantidad ridícula de diferencias que terminan transformando completamente, ¿no? Le roban todo el sentido. Volvemos a lo mismo de estamos en la pretertulia. Justo. Ok. ¿Quieren pasar a conclusiones? ¿Tienes algo que decir que no conté? Porque pues yo cosas que decir tengo muchas, pero no sé si que tengan que ver con la tertulia. Sí, no creo. Bueno, menos mal. Si no, para pasar a conclusiones, porque sí, o sea, mi conclusión sería esa, que los personajes tienen muchísimo peso y cuando los robas de una adaptación cinematográfica, terminas dando al traste con todo el sentido de la historia. Sí, porque no sabes en sí de dónde salió todo. Así, bueno, ok, tengo a Voldemort y... O cosas que se contradicen incluso porque un director o el guionista lo puso de una manera en esta película y en la siguiente lo pone al contrario. Dices, pero ¿qué onda? Estas películas son una tontería para niños y no tienen sentido, que es lo que piensa más de uno de mis amigos. Exacto. Pero es que no te estás poniendo a ver realmente qué pasó ahí. ¿Quién lo hizo así sin sentido? ¿Quién lo convirtió en una tontería? ¿No? Sí, así es. Muy bien. ¿No? Yo creo que justo lo que estaba mencionando, ¿no? Más allá de los Gaunt, de los Gap y su... De los Gaunt, sí. Ash. Gaunt es la de las Sí, entre que me cuesta trabajo pronunciar y se me confunden los nombres. Yo creo que los Gaunt nos hablan justo
de los peligros de olvidarnos de ciertos fenómenos sociales, ¿no? que ocurren, de cómo nuestras sociedades son sociedades imperfectas, son sociedades que necesitan cambios y mejoras constantes y que necesitamos estar analizando constantemente, ¿no? Porque a veces caemos en ciertas acciones o en ciertas, digamos, ciertas rutinas, ciertas formas de hacer las cosas que consideramos normales, pero que no necesariamente porque sean normales son benéficas, ¿no? Creo que los Gaunt son un... Ah, por cierto, Gaunt en inglés significa demacrado, ¿no? Sí, ya como dato extra. Creo que es una señal de alerta, ¿no? De que necesitamos estar cuestionándonos constantemente. Porque si nos acostumbramos a hacer las cosas porque así lo hacía mi abuelito, o así lo hacemos en nuestra familia, o así lo hacemos en este lugar, nos podemos meter en broncas y podemos meter en broncas a generaciones futuras sin querer o sin darnos cuenta. Sí, ya estamos metidos nosotros en una broncota como generación por los errores de las generaciones pasadas. Sí. Aunque ya sabes cuál es la única solución que no voy a mencionar aquí porque me pueden desmonetizar. Yeah. Pero sí, no creo que esté bien dejar de lado a las demás comunidades, a las demás personas, porque a veces, y eso también lo dice Dumbledore, si bien Harry conoció muchas veces la crueldad y muchas otras cosas, la indiferencia lastima todavía más que cualquier crueldad. Uh-huh. Y probablemente eso fue lo que vivieron los Gaunts unas generaciones antes. De por sí no eran gente muy agradable, pero también la gente los fue empujando a eso probablemente. El pluralismo, la otredad. ¿A qué? Ya no escuché a Luz. Que fueran sintiendo el rechazo. Seguramente eso fue lo que pasó. De por sí ellos se querían sentir de más estatus, pero por hacer endogamia, pero además estaban feos y además se acabaron el dinero. La gente los fue rechazando más, ellos fueron rechazando más y se fueron encerrando cada vez más y más hasta que terminó esto en un Voldemort. Muy bien. Y entonces hay aguas, ahí hay que tener cuidado porque Voldemort no únicamente, el peligro de los Voldemort no únicamente viene de estos Outcast, no viene únicamente de la gente con problemas. Creo que tenemos mucho más riesgos de quienes viven en la normalidad y quienes son mucho más aceptados, de que tengamos muchos mini Voldemorts, ¿no? De que tengamos mucha gente. El problema es que yo creo que mucha gente se arriesga a hacer ese Voldemort porque tenemos esa necesidad de sentirnos parados encima de nuestro ladrillo, por encima de los demás. Lo veíamos en nuestro anterior condominio donde vivíamos con un par de señoras que, porque creían que la pesaban en el condominio y por decir tú te quedas sin agua y tú no, eran poderosas. Y la verdad es que, pues esa pobre gente nunca llega más. La verdad. No, pero se a veces pasa que sí. Exacto. Sí, y esa es la parte peligrosa, ¿no? La parte peligrosa es cuando la gente no es consciente o no le interesa las consecuencias de sus actos, ¿no? Sino que únicamente ven para sí mismas. Y creo que es la forma en como Voldemort hacía las cosas. Por desgracia creo que todo el mundo está en ese riesgo de manera permanente y son pocos los que realmente se esmeran por seguir viendo a los demás. Exactamente, el asunto es no porque no seas un outcast, no porque estés dentro de la normalidad o de lo aceptado, significa que no estés en riesgo de convertirte en un Voldemort. Ese es un mensaje para toda la gente, ¿no? Sí, así es. No, es ten cuidado porque puedes convertirte en un Voldemort.
no es el güey que está loco, o sea, son personas que cuando hablas con ellas son destacadas, ¿no? Insisto, otra vez, regresando a Tom. Tom era perfecto, Tom era premio anual, Tom era un alumno destacado. ¿Y qué terminó siendo, no? Pero eso tiene que ver con las decisiones propias. Y ahí el asunto es que todos estamos en riesgo de volvernos uno de esos mini Voldemorts, ¿no? No pensemos que eso solo le puede pasar a los demás, porque eso es responsabilidad de uno. Y para eso, para poder entenderlo, necesitas estar poniéndote en duda tú también, ¿no? Estar cuestionándote las cosas que das por sentadas todo el tiempo. Así es. Sí, claro. Sí, es verdad, porque muchas veces vemos lo que nos brinca, pero no alcanzamos a ver lo que damos por sentado. Eso es cierto. No lo hubiera yo pensado así. Sí. Sobre todo cuando se junta mucha gente, ¿no? Eso lo vimos hace no mucho tiempo. Como la gente cuando está dentro de la turba iracunda no le interesa las consecuencias y no piensa que tenga responsabilidad. Solo les interesa ver el espectáculo y sangre, ver a quién va a estar en el muchísimo en redes quién está en el patíbulo y quién va a ser el próximo en ser calcinado. Yeah. Literalmente. Sí, literalmente, porque está pasando cada vez más en redes y es algo grave. Y es algo aparte súper común, que lo ves en todos lados. Sí, es que además en redes desde la anonimidad del anonimato, está muy fuerte ahorita con eso. Y cada porque vez ni siquiera les importa ver si realmente están faltando a los principios que ellos mismos dicen, no les importa convertirse en lo mismo que están juzgando o en algo peor. Y cada vez se está convirtiendo en algo mucho más común, desafortunadamente, en nuestra sociedad, y lo veo yo como algo peligroso. Digo, no es que no haya pasado antes en la historia de la humanidad, ¿no? Desafortunadamente forma parte de nuestra naturaleza. Pero si no nos damos cuenta que forma parte de nuestra naturaleza y asumimos que estamos más allá de esa animalidad, entonces no vamos a dejar nunca de ser animales. Yo creo desgraciadamente que nunca vamos a dejar de ser animales y que la gente no está consciente ni va a estar consciente de su propia animalidad, la verdad. Ni de que a veces las cosas que dicen pues no se paran a pensar si son ciertas o no, o si van a causar un daño mayor o no, simplemente lo hacen por satisfacer el gusto de molestar a alguien un momento. Y más ahorita que está lo del anonimato, como te mencionaba. Y ahorita es un arma de doble filo. Hay muchas Estamos formas. En una situación fuerte. Acabamos de perder hace no mucho a una persona por eso. Bueno, no te digo que éramos como los grandes amigos, pero sí era una persona a la que conocíamos, con la que nos hablábamos bien. Tuvo un problema de una funa en internet y desgraciadamente la perdimos. No la perdimos. La mataron literalmente. Bueno. Hicieron que se matara a sí misma. Insisto, debemos, eso sí, para que veas, no me preocupa hablar, y no me preocupa que nos desmoneticen por hablar abiertamente del suicidio. Necesitamos hablar abiertamente del suicidio. Es un problema grave. No porque crea que la gente debe de dejar de hacerlo, sino porque creo que la gente lo está haciendo por los motivos equivocados. La transición no debería de ser traumática, ni debería de ser dolorosa. La transición debería ser liberadora. Sí, así es. No, pues sí, pero finalmente ahí lo que vimos fue que mucha gente desde perfiles falsos le seguían diciendo, incluso después de que anunciaron que ya se había matado, dijimos, ¿qué onda? O sea, le seguían tirando y dices, bueno, o sea, sí la regó. Y se van sobre se van sobre el siguiente. Y se van automáticamente, sí, en cuanto terminaron con ella, unos días después de que se movió, pues seguramente se movieron a crucificar al siguiente. Sí, así es. Qué horror. Y al final, bueno, vuelvo un poco a Voldy. Aquí, ¿qué pasó con Voldy?
en su ansia loca de ser todopoderoso, vivió incluso menos que el promedio de un mago. Sí, porque murió muy joven, en realidad. Tenía 70. O sea, Nada, Dumbledore De tenía 116. mediana edad, ¿no? Para un mago quizá lo podremos considerar apenas entrando, ya como a ser mayor, pero pues no mucho. O sea, Dumbledore murió a los 116 o 117. Y no era tan viejo en realidad tampoco. estaba sano. No era tan viejo. Él estaba sano hasta que tuvo el error de probarse el anillo de Gaunt. De eso le pasa por andar manoseando cosas, pero bueno. Lo que no debe. Sí, pues se andaba manoseando el anillo. Geekse. Pero bueno, ahora sí. Ahora sí. Ya ves ahora que sí, siempre termino. Otra vez. Sí, siempre termino hablando de otras cosas y siempre termino por alguna razón divagando y poniéndome triste y enojándome por las cosas que pasan. Y son cosas que ni siquiera pasan en el libro. Sí. Pero bueno. Sí, las películas son horribles. Pero bueno. En algún momento retomaremos con Luz, así en tertulias, por lo que veo no tan largas, la historia de los personajes que quedaron ignorados en las películas, pero que realmente tuvieron un peso importante dentro de la historia. Entonces, muchas gracias. Y hay varios. Muchas gracias a los que estuvieron aquí en el live con nosotros. Muchas gracias a quienes nos sigan como miembros o a los que simplemente estén suscritos. Les agradecemos mucho a todos por estarnos acompañando, por ver las tertulias. Nos gustaría que nos dijeran qué opinan, qué otros temas quieren que se toquen y qué otros personajes podríamos tratar de aquellos que fueron ignorados en las... Genofonte, ¿qué estás haciendo? Pues no, ¿qué quieres? ¿Que me toque? No. Y... ¿qué? Es para mi OnlyFans. Bueno, menos mal. Entonces, ¿qué otros personajes podríamos abordar en esta seriecita de tertulias que vamos a hacer con Luz sobre los personajes que ignoraron las películas y que tenían cierto peso dentro de la historia? Muchas gracias. Si no tiene nada más que agregar, yo pasaría a que nos despidiéramos, porque creo que esta tertulia fue bastante clara y concisa y fuimos directo al punto sobre el peso que tenían los Gaunt en la historia, a pesar de no haber sido prácticamente mencionados en las películas. ¿Tus redes sociales, Luz? ¿Tus redes sociales, Luz? Bueno, yo en Instagram estoy como Luz Nariñán, y en Facebook como Luni Nariñán. Solamente serían esas dos. Perfecto. ¿Alguna plataforma de donaciones o algo así que tengas? ¿Algún proyecto? ¿Algo que quieras mencionar por acá? No, ahorita no. No, solamente estoy en Insta y en Facebook. Perfecto. Y bueno, en YouTube, pero bueno, YouTube ya viste que... en YouTube nada más es para poder comentar. ¿Tú, Malfoy? Exactamente. Redes sociales. En mis redes sociales están en Facebook la página de Laura Malfoy. Síganme como perfil de persona pública. De preferencia no me agreguen como amiga en Facebook porque me pongo más tóxica ahí. En la página como tal, casi solamente hablamos de Harry Potter. También está la página y el perfil de Tertulias Mágicas que llevamos Genofonte y yo. Y pues tengo mi canal personal, pero de momento no estoy subiendo casi nada, aunque probablemente en algún momento si encuentro tiempo, lo cual veo difícil en el futuro inmediato, estaré subiendo algo más de contenido, pero lo pueden buscar también como Laura Malfoy y está mi foto con las tertulias porque creo que hay otras Lauras Malfoy por ahí. Y ya, Geno, tus redes. Mis redes, a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Genofonte Morgan o como Genofonte Morgan o cualquier variación de ahí. Me pueden encontrar en Tinder, en YouTube, en OnlyFans, en Instagram, en Facebook, en BK, próximamente en PHub, no sé, ya ver qué más se me ocurre. Vale. Yo creo que tenemos también ya se estrenó el segundo canal de tertulias, el canal secundario, donde hablamos de magia de verdad. Ahorita estamos presentando una serie acerca del tarot. Ya tenemos el capítulo introductorio, donde hablamos acerca de la historia del tarot Rider-Waite-Smith. Y hasta ahorita me parece que se han estrenado los primeros 3
Las primeras 3 cartas, pero pues De cuando todavía no sabías leer. vamos a darle toda una vuelta. Porque ya las que grabó ayer ya las sabía leer. Aproximadamente, no esperen mucho, ya Sí, saben tu que madre soy se yo. trabó, pero ya les leyó mejor. Sí, les digo, yo creo que los voy a empezar a leer en ruso porque me trabo exactamente igual. Ay, sí, ¿Qué más? nada. Pues sí, ya nada más es eso. Muchas gracias, chicos, que estuvieron por acá y nos vemos a la próxima tertulia. Hasta luego. Sí. Muchas gracias. Bye. Hasta la próxima. Va, ahí cortamos este es nuestro corte ¡Corte! para la. Este es el corte para la edición y ahora vamos a la postertulia.